Agradeciendo a Women Economic Forum por la invitación. El día de hoy quisiera hablarles de un tema que creo que es importante, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, de crisis y de mucha incertidumbre. El tema que vamos a abordar el día de hoy, que voy a abordar en compañía de una invitada emprendedora, de Yael Oaknin, a quien presentaré posteriormente. Vamos a hablar de un tema importante en el futuro de las mujeres, en el futuro de todos, pero en este caso quisiera hablar de el futuro de las mujeres, Designing Women Futures. Básicamente, cómo crear, cómo desarrollar, cómo diseñar tu futuro dentro de un contexto pues tanto normal como de crisis actualmente. Y quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas que yo manejo con mis clientes en el momento de asesorarlos. Algunas de las ideas que van a ser un poco los pilares de esta plática del día de hoy, del conversatorio que tendré con Yael. Quisiera hablar un poco de cómo las mujeres en este contexto estamos en una situación pues no en desventaja, pero digamos en una situación que nos pone nuevamente retos enfrente. Pero antes de hablar de la situación en particular de la mujer, quisiera hablar un poco de la gran diferencia que existe entre la predicción y la previsión, ¿no? Tanto, bueno, el día de hoy, como lo sabemos, es difícil, y yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy nos lo dice bien, es difícil hacer una predicción exacta de lo que va a suceder, de lo que nos va a suceder en un futuro. Lo que sí podemos hacer es crear previsiones o escenarios. También quisiera hablar de un tema que se me hace interesantísimo, que es la gran diferencia que existe entre la certidumbre y la claridad. Y van ligados de la mano con la previsión y la predicción, el forecasting. Básicamente, la claridad es algo que podemos construir, que podemos crear y que podemos diseñar a través de escenarios, a través de visualización, y que si bien no nos da la certidumbre, nos da, yo creo que mucha paz, mucha tranquilidad y que nos permite establecer, como les comentaba, ciertos escenarios que nos pueden dar una pauta para crear el futuro deseado que queremos crear. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Pues a mí me gustaría apuntarlo hacia el tema de la mujer. ¿Cómo la mujer puede, dentro de este contexto, aprovechar sus ventajas competitivas? Yo creo que un tema bien importante es el señalar que las mujeres tenemos, pues estamos particularmente bien equipadas para afrontar contextos de crisis, dentro de contextos como el que estamos actualmente, que son, en inglés se llaman VUCA context, que son básicamente contextos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Y yo creo que estas habilidades son unas habilidades que las mujeres hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Son habilidades que el día de hoy se han vuelto habilidades muy populares. Las vemos en todos los textos de liderazgo. Yo trabajo con muchos líderes, con ejecutivos y compañías a nivel de todo lo que es gestión de liderazgo. Y lo que puedo decir es que lo que llamamos los future-proof skills, pues básicamente los encontramos en las habilidades de las mujeres. Yo creo que las mujeres a través del tiempo hemos desarrollado una serie de habilidades del tipo que les comentaba, que son habilidades que son adecuadas para afrontar contextos de crisis tales y como la agilidad, la adaptabilidad, la flexibilidad, la resiliencia, la capacidad para reinventarse. Somos fuerzas de cambio, innovadoras, empáticas, apasionadas. Históricamente somos gestoras multiproyectos y hemos aprendido también a gestionar nuestras carreras como en inglés lo llamaríamos multi-career transitioning. A través del tiempo, yo creo que los contextos y nuestras realidades han hecho que hemos tenido que manejar y gestionar nuestras carreras de manera múltiple. Entonces, todas las habilidades que yo les he comentado, pues curiosamente son las habilidades que el día de hoy están surgiendo como las habilidades que todo mundo tiene que adquirir para poder gestionarse en un VUCA world.
en un mundo de complejidad, de crisis, de situaciones inesperadas, en donde tenemos que afrontar retos de manera muy reactiva y poder preparar estos escenarios que nos permitirán navegarlos exitosamente. Y esto me lleva también un poco a las grandes tendencias en el mundo del futuro del trabajo, Future of Work, en donde también lo que se viene mucho y se está indicando con pues, los grandes indicadores en el mundo del liderazgo son los líderes transformadores y líderes inclusivos, cómo hay que ser cada vez más atento, tener una visión holística del people management y tener esta visión de transformación perpetua, continua. Y bueno, pues todo esto me lleva de manera un poco introductoria a hablar de quiénes son aquellos y aquellas, sobre todo el día de hoy quisiera hablar de un ejemplo específico con Yael, nuestra invitada, cómo aquellos han gestionado, creado, diseñado su futuro, sustentándose, apoyándose de esas habilidades para diseñar un futuro, el futuro que ellos quieren, y en este caso que ellas quieren, ¿no? Quisiera entonces presentarles a Yael. Yael, una mujer a la vez emprendedora, a través de 2 iniciativas de Adventuries y Token City. Yael Oaknin, quien aparte no solo es un ejemplo de una joven emprendedora que está sobresaliendo aquí en España y espero muy pronto a nivel mundial, que ha sido también formada en 3 culturas diversas. Yael tiene una formación, un training en España, en Francia y en Estados Unidos, con instituciones muy prestigiosas. Yael aparte es alguien, a mí, y una de las razones por las cuales escogí esta invitada es porque realmente ejemplifica el modelo de una mujer joven que ha tomado el riesgo de integrarse a un medio que no es el más fácil, el mundo de la tecnología y del fintech. Entonces, pues bueno, y finalmente alguien yo creo que ha logrado utilizar lo que yo llamo women skills para diseñar su propio futuro. Entonces, Yael, sin más, quisiera presentarte oficialmente para que nos compartas tu historia. En vez de hacer una presentación, yo quería usar esta oportunidad para usarte como ejemplo, porque creo que tu historia es una historia bien interesante de emprendimiento, de cómo una mujer ha logrado transformar su realidad y diseñar su futuro, pues en el modelo en el que ella ha escogido, ¿no? Entonces, voy a presentar rápidamente a Yael. Si nos puedes hacer una presentación rápida de quién eres y en dónde estás el día de hoy. Muchísimas gracias en primer lugar, Mariel, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí conversando contigo y no estoy muy segura de que, no sé si realmente mi ejemplo puede ayudar, pero en el caso en el que cualquiera de las ideas que pueda compartir contigo sean de utilidad para cualquier otra mujer, pues más que encantada de poderlo compartir. Yo, estoy en el mundo del emprendimiento desde hace años. He creado varias empresas. La última que he creado es Token City. Token City es una empresa fintech. Fintech es, fintech significa tecnología financiera. Es una empresa que combina ambos ámbitos. Y efectivamente en el mundo de la tecnología y en el mundo de las finanzas, pues es verdad que siempre las mujeres hemos sido minoría y creo que, bueno, pues varias de las preguntas y de las cuestiones que teníamos pues planteado hablar aquí pues tienen que ver con eso, ¿no? Si quieres, pues vamos paso a paso, las podemos ir comentando. Muy bien, Yael. Entonces, lo que yo quisiera hacer para abordar justamente todos estos temas tan interesantes, poder entrar más a fondo dentro de tu historia, entender cómo diseñaste tu futuro, cómo lo estás diseñando, porque es un proceso continuo,
Y amarrarlo un poco con el tema de las habilidades y de cómo utilizamos estas habilidades y convertimos contextos de crisis en oportunidades. Quisiera ofrecer paso por paso algunas propuestas que son las propuestas que le hago a mis clientes en materia de Strategic Foresight. Cuando estoy trabajando con ellos, cuando creamos escenarios, les hago una serie de propuestas y en el marco de lo que sería mis clientas mujeres, hablamos, por ejemplo, de una primera propuesta que es diseñar y crear intencionalmente nuestro futuro, es decir, tomar las riendas de quién eres profesionalmente, crear tu identidad profesional. Más que personal branding, a mí me gusta hablar de identidad profesional porque creo que ejemplifica mucho más el contexto global de quiénes somos a nivel profesional y quiénes representamos dentro de un mundo profesional. Pero ¿cómo hacemos para crear ese futuro deseado versus un futuro inevitable, ¿no? ¿Cómo somos proactivos en vez de reactivos, ¿no? Y nosotras mujeres, ya que mencionamos todas estas habilidades que tenemos de forma a la vez innata o por la fuerza de las situaciones que hemos vivido históricamente, ¿cómo utilizamos estas habilidades justamente para diseñar ese futuro? Y yo lo que quería preguntarte, Yael, es ¿qué disposiciones has tomado en tu carrera profesional para diseñar tu futuro deseado? Pues mira, yo creo que lo más importante respecto a esta cuestión es que, pensándolo, yo creo que me he permitido, hablando de desear, yo creo que yo me he permitido desear lo que creo que me hace feliz. Desde lo más profundo de tus entrañas, ¿sabes? Cuando dices, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿En qué quieres trabajar? Y yo creo que yo me he permitido perseguir y desear algunas cuestiones que sé que me hacen feliz. Y pensando en algunas que veo que me han llevado a llevar la carrera profesional que he llevado, una, por ejemplo, es el deseo de libertad. Son cosas como muy topicazos, ¿no? Como muy grandes, pero cuando tú dices, yo deseo tener la libertad de disponer de mi tiempo, de disponer de mis horarios, de poder estar donde quiero estar, en momentos, por ejemplo, de salud familiar, en momentos familiares se puede ver mucho más claro, ¿no? Yo quiero estar en este lugar, en este momento y con estas personas y no en otro. El poder tener toda esa flexibilidad, el perseguir una fórmula que me permita tener esa flexibilidad, son cosas, por ejemplo, que me han llevado a crear mi propia empresa. Luego también en esa línea más ejemplos, es decir, otras cosas que digo, pues que me hacen, que eso es otro de los deseos, el deseo de construir, el deseo de ser capaz de idear cosas y de imaginarlas y luego de juntar las piezas para poder hacer la realidad. Todo esa, digamos, el hecho de ver que esas piezas se juntan y que las cosas acaban funcionando, me produce muchísima satisfacción. Identificar problemas y encontrar la manera de resolverlos, pelear por eso, me parece que el perseguir eso es otra de las cuestiones que al final te llevan a ir montando las cosas que quieres montar, ¿no? Y luego también el deseo de trabajar o de hacer cosas que son únicas, que son diferentes, que son interesantes, que son, que te llenan, que yo creo que la cuestión está en permitirte perseguir todas esas cuestiones, el no renunciar a ello. Al menos a mí es lo que me ayuda, el poderlo perseguir sin limitaciones. Totalmente, Yael. Y yo creo que hay un tema y utilizaste una palabra que a mí me gusta mucho y que creo que a veces se nos olvida a las mujeres o que estamos tomando conciencia, pero creo que todavía no hemos llegado al final de ese camino, es el permitirte. Yo creo que la palabra permitirte es algo que durante muchísimo tiempo no existía en el lenguaje de las mujeres. Permitirte ser exitosa, permitirte tomar las riendas de tu vida, permitirte tener un control hacia tus decisiones, ¿no? Yo creo que esa palabra es muy poderosa y es una palabra que a mí me gustaría retener. Para pasar también a la pregunta siguiente, Yael, y gracias por esta primera respuesta. ¿Cómo
adoptar una visión global. Esta es una de las segundas recomendaciones que yo le doy a mis clientes y clientas en general, no solo para ser totalmente inclusiva. ¿Y qué significa una visión global? Pues significa tener el entendimiento de cómo funcionan otras culturas, qué te aportan como profesional y como persona, ¿no? También, porque no solo es profesional y van entrelazados. El hecho de estudiar en algún otro sitio, de exponerte a otras culturas, bueno, es un poco mi área de especialidad. Quienes me conocen saben que trabajo específicamente con cross-culture individuals, ejecutivos que son multiculturales y que han ejercido o crecido en diferentes culturas y han estado transicionando en diferentes países. Y lo que me interesó de tu perfil, Yael, y es una de las razones por las cuales me atrajo, fue el hecho de que vi que estudiaste, primero en España, ¿no? Como ingeniera, pero luego te has ido a estudiar a París y también a Texas. Y por conocer bien las tres culturas y haber vivido en los tres países, yo sé que estamos hablando de tres ámbitos muy diferentes. Culturalmente, con valores diferentes, y sin extenderme mucho, me interesaría saber por qué. ¿Qué fue lo que te dio esa curiosidad de irte a estudiar fuera y a estudiar en diferentes culturas? Bueno, lo has dicho tú, la curiosidad. La curiosidad de explorar, de conocer, pues de tener la mente abierta, de conocer distintas formas de pensar. Llega luego ya un momento en el que pues, por situaciones vitales dejas de viajar o dejas de estar, no todo el mundo, ¿no? Pero yo en realidad creo que yo le recomendaría, así en términos generales, yo a todos los jóvenes les diría que cuando están así estudiando, cuando tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad de viajar, y de estudiar en otros entornos o de trabajar en otros entornos, que lo hagan, porque se aprende mucho. Y si no tienen la posibilidad, en todo caso, que siempre mantengan la mente abierta, porque en su propia ciudad puede haber mucha gente de otros países aportándoles otras formas diferentes de ver las cosas, y es tan enriquecedor que yo creo que el hecho de estar abierto a cómo se piensa en otros sitios, de cara a todas estas habilidades que luego estabas comentando, de empatía y de flexibilidad y de adaptabilidad y todo esto, yo creo que es fundamental. Es fundamental para abrir la mente y luego encontrar soluciones más creativas y adaptarse a los cambios. Yo creo que es fundamental el conocer pues toda la diversidad posible. Sí, absolutamente, Yael. Y para pasar al tema siguiente, yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de la visión global, pero me daba curiosidad que compartieras tu propia historia. El tema siguiente tiene que ver con la claridad, que ya mencioné. Creo que es un tema importantísimo. Cuando estás hablando de strategic foresight, lo que intentas hacer y lo que yo intento... en donde guío a mis clientes y intento trabajar con ellos, es en la parte justamente de cómo crear esa claridad en tu futuro, visionando todos los escenarios posibles, Yael. Y en inglés lo mencionamos como, bueno, lo atribuimos a una fórmula que es consider all possibilities, ¿no? Considerar todas las posibilidades posibles. Entonces, para no ser redundante, pero ¿cómo visionaste tú el proyecto de Token City dentro de tu plan a futuro? Y bueno, Adventure-Ease, que es una iniciativa interesante también, pero platícanos un poco de cómo surge Token City. Pero lo que me interesa más que la historia bueno, fundamentalmente era un tema que te interesaba, ¿no? Pero ¿por qué, cómo encaja el proyecto de Token City dentro del diseño de tu futuro en lo personal? Vale. A ver, yo Token City lo he visto como una gran oportunidad. En un momento en el que todo el sistema financiero mundial está, bueno, pues viviendo muchísimos cambios, están entrando pues las criptomonedas, otras formas de representación digital del valor, o sea, del dinero y de cualquier forma de valor.
en el momento en el que yo estaba viniendo de Adventuris y habiendo creado una plataforma de inversión, es decir, había entrado ya en el mundo financiero y habiéndome familiarizado por curiosidad con todo el mundo de blockchain y las criptomonedas, etcétera, pues Token City lo he visualizado como una enorme oportunidad de posicionar un negocio en un momento en el que una gran tendencia está emergiendo. Es decir, lo he visto como una oportunidad profesional para posicionar una iniciativa muy interesante desde mi punto de vista, pero desde la perspectiva también personal, para mí es un reto el poder, precisamente el tener la oportunidad de liderar un proyecto que creo que puede tener un alcance internacional y que puede crecer, o sea, lo veo con mucho potencial, ¿no? Entonces, desde la perspectiva ya no solo del negocio que he visto como oportunidad de posicionarlo en un momento dado de mercado, ¿no? Ahora es el momento de mercado para llevar a cabo este negocio. Pero también desde el punto de vista personal, liderar un proyecto así me ha motivado mucho. Entonces, bueno, yo lo he visualizado como una gran oportunidad de mi futuro personal también, no solo profesional. Muy bien, perfecto. Y yo creo que también aquí la palabra con la que me quedo es oportunidad. Yo creo que definitivamente, y los grandes visionarios, como lo sabemos ya él, son gente que ha sabido, aún en los momentos de peor crisis, identificar esas oportunidades. Así que no solo creo que, y espero y tengo la certeza de que has sido visionaria en ese proyecto, pero te deseo mucha suerte porque creo que no lo haces nacer en un momento fácil. Siendo mujer, y eso me va a llevar al siguiente tema, que es el tema un poco de la resistencia a modelos impuestos de género, que creo que es un tema importante y es un tema con el cual que abordamos frecuentemente con mis clientas mujeres. Todo el tema del impostor syndrome, todo el tema de las categorías, de los silos, de cómo estamos encajonados en modelos de género, ¿no? En categorías profesionales, en qué sí hace la mujer y qué no hace, qué se le espera y qué no, y cómo dentro de la educación de nuestras jóvenes también inconscientemente estamos creando esas categorías, esas expectativas que yo creo que luego son contraproducentes, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos con estas categorías, estos silos? Y a mí lo que me interesaba dentro de tu historia personal y profesional es ¿cómo ves tu rol actualmente dentro de tu sector? ¿Qué obstáculos tuviste tú para afrontar? ¿Qué obstáculos tuviste que afrontar y con qué modelos tuviste que romper para poder llegar a donde estás el día de hoy? En un sector creo que no es fácil, muy competido ya, y en donde el lugar de la mujer todavía no es totalmente evidente. Pues yo creo que un elemento que a mí me ha ayudado a resistir modelos impuestos es que a mí me parece que en mi caso yo nunca he aceptado el género como una barrera profesional. No quiero decir con esto que no existan obstáculos o que no existan dificultades. Lo que quiero decir es que desde mi punto de vista no hay que aceptar dichos obstáculos como algo natural. Creo que es mejor no autolimitarse, es decir, siempre va a haber dificultades en el entorno, siempre va a haber problemas, pero ya bastantes problemas vienen de fuera, no hay que autolimitarse y desde el punto de vista interno de uno mismo no hay que considerar el género como una barrera en el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de mi entorno profesional, la mayoría de los profesionales son hombres, la mayoría de los emprendedores son hombres y de los inversores también. Y son muchos los estudios que yo he leído en los que por ejemplo, se dice que la inversión que va a proyectos liderados por hombres es mayor y es más difícil para las mujeres levantar rondas de financiación, pues precisamente por este contexto, ¿no? Pero desde mi punto de vista eso no debe significar que una mujer tenga que renunciar a montar su proyecto empresarial y a levantar el dinero que necesita y en realidad a pelear por todo lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de resistir los modelos impuestos, ¿no? Pelear para conseguir lo que uno quiere, pues si hay dificultades en el entorno o si hay circunstancias que plantean dificultades, pues buscar la manera de sobreponerlas siempre, pero no renunciar o no autolimitarse.
Totalmente, Yael. Y yo creo que justamente me llevaba a uno de los temas que quería abordar contigo, que es es transformar mentalidades existentes, ¿no? Y yo creo que al dar el ejemplo de lo que estás haciendo tú, siento que de alguna manera también has sido fuerza de cambio, ¿no? En las mentalidades de tu entorno. El hecho de que otras mujeres estén viendo lo que estás haciendo y seas un ejemplo tanto para las generaciones que vienen como para las generaciones posteriores como la mía, que tal vez no estábamos tan acostumbradas, aunque la mía fue una de las primeras, pero creo que generalmente lo que haces es que eres fuerza de cambio. Y yo creo que por eso te lo tenemos que agradecer todas las mujeres, a ti y a todas las mujeres como tú que están abriendo brecha en ese sentido, ¿no? Pero hay un tema que a mí me interesa particularmente y que también es uno de los consejos que doy cuando estoy con mis clientes, es un tema que está muy en boga actualmente, que es adoptar la mentalidad de un digital native, ¿no? Ser un nativo digital, es este término que se está usando muchísimo. Cómo adquirir y practicar agilidad y fluencia digital, ¿no? Y esto me lleva un poco al tema de Women in Tech, ¿no? De women, de mujeres emprendedoras, risk takers. Entonces, a mí, una de las preguntas que te tenía, Yael, es ¿por qué has optado por este camino que no es el más sencillo? Me has contestado que es por el tema de la oportunidad, el tema del interés personal. Pero ¿cómo has hecho para construir tu recorrido en emprendimiento en el medio tecnológico y de fintech, de blockchain, que de por sí es un medio que está pues apenas construyéndose con muchas interrogantes, fuerzas contrarias, etcétera? Y tú aparte tienes el tema de ser una de las pocas mujeres que estás dentro de esto. ¿Cómo le has hecho para ser esta digital native y tener esa mentalidad? ¿Cómo ha sido el recorrido? Pues empiezo a lo mejor pues igual desde los estudios. A lo mejor estudié ingeniería y el motivo por el que estudié ingeniería realmente venía pues porque en general pues las asignaturas de ciencias puras eran las que más me gustaban, pero quería darle una aplicación, entonces pensé en aquel momento que la combinación de ciencias con aplicación era ingeniería, ¿no? Y de allí, lo que pasa es que luego de allí ya trabajé sobre todo más en temas a nivel profesional, yendo por el lado más aplicado, pues en temas de proyectos tecnológicos, innovación. Todo eso poco a poco me fue llevando al emprendimiento, es decir, el deseo ese que decía al principio de querer y poder construir cosas, y al construirlas pues llegué al mundo de la inversión pensando en para construirlas las tienes que financiar. Entonces, ¿cómo funciona todo el mundo de la inversión en proyectos empresariales, etcétera? Ha sido todo ir descubriendo, ¿no? Y realmente ya desde el mundo de la inversión en el que estaba en la última etapa con la plataforma de inversión de Adventuris a Token City, ya ha sido la oportunidad de ver cómo se puede aplicar esta nueva tecnología de blockchain, que parece una tecnología completamente disruptiva al mundo financiero. Y todas las ventajas que tiene el aplicar esta tecnología para darle más liquidez a las inversiones. La liquidez es importante a la hora de invertir. Pues en general, cuando tú pones tu dinero en inviertas donde inviertas, en la medida en la que tú puedes retirar ese dinero con mayor facilidad, estás más dispuesto a colocarlo, ¿no? Hace unas semanas con una inversora, en un caso muy real, ¿no? Una inversora que estaba dispuesta a invertir 60.000 euros en un proyecto, en un negocio, entendió que no lo podía retirar en cualquier momento, sino que su dinero se iba a quedar allí bloqueado pues 3 o 5 años. Entonces dijo, no, mejor no voy a invertir 60.000, voy a invertir 5.000. No era un problema de riesgo, ella estaba dispuesta a asumir el riesgo, era un problema de liquidez, ¿no? Si hubiese podido retirar ese dinero con más facilidad, si hubiese tenido más liquidez, posiblemente habría invertido más. El mover más el dinero, el invertir más, también le da mucho más movimiento y más agilidad a la economía, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos identificado con Token City son mecanismos para mejorar la liquidez de las inversiones y aplicando tecnología blockchain. Entonces, bueno, ¿cómo he llegado a este mundo digital? Pues por las cuestiones que comentaba al principio, ¿no? Por exploración, por identificar oportunidades y por ir utilizando las últimas tecnologías que vas viendo que son útiles para resolver problemas. Realmente ha sido un poco así el recorrido. Muy bien, pues excelente, Yael, gracias por compartirlo.
Quiero, bueno, aparte de evidentemente de tener esta mentalidad de crecimiento, growth mindset, y esta mentalidad también de saber comunicar y de saber hacerte tu propio camino, yo creo que uno de los temas fundamentales que evoco siempre con mis clientas, sobre todo mujeres, con las mujeres, es el tema financiero, ¿no? El tema de ser económicamente independiente. Y quiero terminar con ese tema, Yael, porque creo que es un tema crucial. Estamos en el Women Economic Forum, así que al fin y al cabo quería reservar este tema como el tema casi crucial de toda esta conversación. Y uno de los grandes consejos que yo le doy a mis clientas es cómo hacer para ser totalmente independiente económicamente y por qué. No se trata de dinero, tú y yo lo sabemos, se trata de independencia y de esa libertad que evocaste al principio de nuestra conversación, de cómo pues existen diferentes tipos de bienestares, bienestar físico, mental, emocional, pero el bienestar financiero, del cual se habla poco, por cierto, en el caso de las mujeres, lo quiero mencionar aquí, el bienestar financiero es crucial, porque básicamente si tú tienes bienestar financiero, tienes los pilares de los otros bienestares. Y yo sé que hay gente que me lo va a debatir esto, pero ¿cómo lo voy a ejemplificar o explicar? Está comprobado el día de hoy que una de las causas mayores de estrés en las mujeres es el dinero. Así es, punto. No lo inventé yo, es una estadística, está en el data, ¿ok? Y si ese es el caso, el hecho de tener una estabilidad financiera y sobre todo una independencia económica significa que nos quitamos un montón de estrés, ¿ok? Para enfocarnos a las otras partes, a los otros tipos de bienestares que son emocionales, físicos, y el hecho de poder resolver la parte financiera, yo creo que todas estamos de acuerdo, yo no conozco a ninguna mujer que me pueda comprobar lo contrario, y está demostrado también por diferentes estadísticas que las parejas que hablan de dinero son más felices o tienen mejor equilibrio, que las mujeres que controlan sus finanzas pues tienen justamente esa sensación de independencia, de estabilidad, de satisfacción personal, de autoestima, en fin. No me voy a meter ahora a un estudio psicológico, ¿no? Pero creo que lo que es bien importante, y creo que concordarás conmigo, Yael, es que la independencia financiera no es la razón principal por la cual tenemos que emprender o tenemos que hacer tener este tipo de historias, pero sí es un fundamento que nos permite adquirir libertad mental, emocional y física, por ende también, ¿no? Entonces, te dejo pues ya nos queda muy poco tiempo, hay muchísimos temas que hubiera querido abordar contigo, Yael, pero creo que este tema es un tema importantísimo y me encantaría tener tu comentario. Pues yo creo que es fundamental, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariel. Creo que la autonomía y vamos a ver, es que vuelvo al punto de principio de la libertad. Yo es que pienso que todo ser humano tiene que permitirse querer ser dueño de su vida y de sus decisiones y de buscarse los medios para poder hacerlo de forma independiente. Entonces, para mí ese es el punto crítico, y la independencia financiera va totalmente ligada a esto, yo creo, en el mundo en el que vivimos. Así que completamente de acuerdo contigo. Bueno, ya para finalizar, no quiero irme sin darte todas las gracias, Yael, por haber, compartido tu historia con nosotros. Creo que tu historia ejemplifica muy bien todos estos consejos que yo suelo darle a mis clientes y lo quería hacer, lo quería ejemplificar en carne y hueso. Eres una inspiración para muchas mujeres, yo creo, para la gran mayoría en términos del coraje y de la valentía de poderse lanzar, de darse permiso, de darse la oportunidad y de tomar las riendas de su vida económica, financiera como mujer. Yo creo que todo esto es esencial. Tu historia nos enseña mucho. Yo lo único que espero es poder haber contribuido a través de tu historia pues a la reflexión de todos y de todas ustedes, para poder justamente crear ese futuro, diseñar ese futuro deseado, ¿sí? Y para no dejarlo pues al azar y que nos caiga encima, como quien dice, y luego actuar de manera reactiva, yo los invito a que lo hagan de manera proactiva, construyendo escenarios
pensando en las diferentes posibilidades y tomando todas las posibilidades en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos y pues gracias a ti, Yael, especialmente por haber estado conmigo el día de hoy. Muchas gracias a ti, Mariel. Gracias.